tardes, bienvenidos los hermanos de la Iglesia Paso de Cristo y todos aquellos que vienen para oír la palabra del Señor. Ya hemos pasado más de 100 días de esta cuarentena, pero la palabra de Dios no está en cuarentena. Así que seguimos predicando por este medio. El título del mensaje de hoy se llama Los Destetados y el texto es Salmo 131, versículo 1 al 3. Es un salmo corto de David. Dice así: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublime para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Este salmo nos enseña sobre lo más profundo del corazón de David. Probablemente esa sea la característica especial que hace que el Señor Dios dijera de David, un varón conforme a su corazón, conforme a 1 Samuel 13:14. David es humilde, como vamos a ver. Salmo 131:1, versículo 1, dice: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosa demasiado sublime para mí. No hay orgullo en el corazón de David. Dice, no se ha envanecido mi corazón. No está hablando ante cualquier otra persona, sino está hablando ante Dios. Envanecer, causar o infundir soberbia o vanidad a alguien. Esto hace a lo intrínseco de David, es decir, lo íntimo, esencial al ser del mismísimo David. Es impresionante lo de David. Piensen un poco, él sí tenía motivos para envanecerse, ensoberberse. Recuerde que David fue ungido como el rey de Israel por Samuel a los 15 años, cuando en su familia era considerado el más pequeño e insignificante de los 8 hermanos. 1 Samuel 16:13. Y siendo apenas un jovencito pastor de pocas ovejas, mataba al león y a oso, cosa que ningún pastor podría haber hecho, conforme a 1 Samuel 17, 34, 37. 3. Siendo apenas un muchacho, venció al gigante filisteo Goliat, dando victoria a Israel. 1 Samuel 17, 51. Fue coronado como el rey de Judea en Hebrón a los 30 años y reinó 7 años. Excelente gobierno. Y fue así que a los 37 años fue coronado como rey de todo Israel, gobernando 33 años hasta su muerte. En total 40 años, siendo el rey que más victoria le dio a Israel y afirmó a Israel como Estado. David, cuando llegó a la cima del poder, a ser el rey indiscutido de Israel, aún así no se envaneció su corazón. David fue escalando posiciones, cambió de estatus, pero su corazón no cambió. Hermanos, mirá hoy con cuán poca cosa ensoberbecen la gente hoy, ¿verdad? Dios dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. ¿Vos qué tipo de corazón tenés? Segundo, no hay miradas enaltecidas en los ojos de David. Dice, ni mis ojos se enaltecieron. Enaltecerse, alabarse, ensalzarse, engrandecerse, encumbrarse, cumbre. Esto hace a lo extrínseco de David, lo exterior, su manera de relacionarse con el otro.
En David hay un renunciamiento de todo orgullo. David era humilde de corazón, siguió siendo humilde de corazón y actuó humildemente en su trato con Dios y hacia las personas. Una persona con los ojos enaltecidos son los que miras desde arriba hacia abajo, desdeñosamente, despectivamente, altivamente. Es digno de comparar, ustedes deben recordar, la soberbia y los ojos enaltecidos de Eliab, el hermano mayor de David, que falsamente encima acusó de orgullosos a David, y la humilde respuesta de David ante esa infame pregunta. Primera de Samuel 17, 28, 29. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y se fue. Existen personas que son soberbios por naturaleza. También existen personas normal que llega a algo y se envanece, ensoberbece y se enaltece en sus ojos. Seguramente ustedes conocerán personas así. 3. Hay personas soberbias que aparentan humildad para escalar posiciones de poder, pero cuando llega al poder, sus ojos se enaltecen volviéndose altivos. También hay personas que se envanece, ensoberbece por dentro, pero aparenta humildad para mantenerse en el poder. Pero gracias a Dios, existen personas que son humildes de corazón y no enaltecen sus ojos, como es el caso de David. Hay muchas citas célebres en este mundo también con respecto a este tema. Hay un dicho que dice así: si quieres conocer a una persona, dale poder. Esto es de Confucio, conocido mejor como Confucio, filósofo chino de año 551. Esta frase se refiere a que recién cuando una persona tenga el poder, ahí sale a la luz la verdadera personalidad. David, siendo rey, no se enalteció, siempre fue igual. Fue humilde y fue humilde en el trato. También hay otra frase célebre que todo el mundo conoce: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Cita célebre de Lord Acton, historiador y político británico, en el año 1887. Entendiendo el poder como algún tipo de bien que pueda conllevar el corrompimiento del ser. Por ejemplo, el poder político o mucho dinero, fama, con eso puede influir a otro. Entonces, cuando llega a ese poder, se corrompe, ¿no es cierto? Son personas buenas, pero cuando llega al poder se corrompe. David, siendo rey, llegó a lo más alto que una persona puede desear. No se enalteció, confirmó su humildad. David no era en mirar con altanería a los que estaban debajo de él. Ustedes todos recuerdan, ejemplo con Mefiboset, lisiado de 2 pies, hijo de su amigo Jonatán, nieto de Saúl. Mefiboset, ¿verdad? En 2 de Samuel 9, 1 a 10, resumido, David ya rey, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? El rey dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y después, ¿qué dice David? Y le dijo David: no tenga temor,
porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Después sigue el relato y termina, ¿no? Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Cuando Mefiboset fue llamado por David, creyó que era para ser ejecutado. Recuerde que Saúl había muerto, Jonatán también, y era el único con su hijo que estaba vivo. Y en vez de eliminarlo, porque era descendiente de Saúl, devuelve toda la tierra que era de Saúl y que lo había tomado como rey David, devuelve a Mefiboset e invita a sentarse en su mesa a comer, ¿verdad? Es un hombre que ejerció la misericordia. No tuvo altivez sus ojos no se enaltecieron. 3. David no anduvo en cosas demasiado grandes. Dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas. Grandeza, Diccionario Real Academia Española. Tamaño excesivo de algo respecto de otra cosa del mismo género. Majestad y poder, extensión, tamaño, magnitud. Hay muchos que tienen el megalomanía, o el delirio de grandeza. Se creen grandes y están en proyectos demasiado grandes, cosas grandes para lo cual no está capacitado. Hay un refrán coreano que dice, 구름 잡는 사람, el cazador de nubes, siempre está en proyecto grande, impresionante, pero es como cazar nubes, ¿verdad? Aquí decimos el que quiere tocar la mano al cielo con el dedo. Hoy las enseñanzas en varios, suele pasar, no todo, ¿no? Tampoco exageremos, pero hoy las enseñanzas en el seminario y cada prédica que escuchamos, que nos llenan de oído, dice, pensá en grande, proyectá en grande, porque Dios es grande, pedí cosa grande, vos podés. Por eso, al querer lo grande, muchos descartan los pequeños ministerios que el Señor le dio. Sin embargo, David no anduvo en grandeza. David era todo lo contrario. David era fiel hasta en la tarea más insignificante. Por eso fue fiel también en lo mucho. Cuando David pastoreaba, ponía lo mejor de sí, hasta llegó a matar al león y oso por salvar a una oveja. Y nunca le dijo a nadie esa experiencia, sino que solo cuando era estrictamente necesario ante el rey Saúl para que pudiera hacerle frente al gigante Goliat que estaba delante de él. 1 Samuel 17, 34 y 17. Hasta cuando tocaba el arpa para Saúl, lo hacía con tanta entrega y fidelidad que hasta el espíritu malo se iba de Saúl. 1 Samuel 16, 23. Como decía Teresa de Calcuta, no siempre podemos hacer grandes cosas, pero sí podemos hacer cosas pequeñas con gran amor. Eso es lo que hacía David. Hermano, sé un verdadero grande. No andes en grandezas. Sé fiel en lo poco que el Altísimo te dio y espera en Dios. Jesucristo dice en Lucas 16, 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Cuando es fiel en lo muy poco, el Señor va a dar grandes cosas. 4. David no anduvo en cosas demasiado sublimes. Sublime, excelso, eminente, de elevación extraordinaria. Esta palabra sublime, que dice ni en cosa demasiado sublime para mí, está hablando, puede entenderse en dos sentidos. En el sentido práctico, que él dice, no he apuntado hacia una posición más alta de la que me corresponde, que hubiera involucrado deberes y responsabilidades demasiado pesados para mí. Cosa práctica.
O en un sentido teorético, en cuanto a crecer en el conocimiento, como quien dice, no he intentado resolver problemas y misterios de la teología en área donde Dios no ha dado a conocer la respuesta. Es absolutamente cierto. David no anduvo en cosas demasiado grandes ni sublimes. Esas cosas Dios le dio, ¿sabe a quién? Sí, a su hijo Salomón. Segunda de Crónica 1:1, Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino y Jehová Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Segunda de Crónica, capítulo 1 al capítulo 9, sale toda la historia de Salomón. Esa cosa demasiado grande en lo práctico, ¿qué era? Comercio exterior, internacional, grandes obras. David no lo hizo. Lo hizo Salomón. La majestuosidad, la suntuosidad, la gloria que el hombre puede poseer, lo poseyó Salomón y no David. Y esa cosa demasiado sublime en lo teorético de la teología, como la filosofía y de la ciencia, botánica, zoología, proverbios, cantares, todo conocimiento, tampoco lo tuvo David. Esa sublime tarea de profundizar en el conocimiento de Dios, lo pudo hacerlo sabiduría. El que quiera hacer teología y filosofía a la vez, pueden leer el libro de Eclesiastés detenidamente. Y también pueden leer en Primera de Reyes, a partir de capítulo 3, toda la ciencia en la cual fue un hombre impresionantemente sabio, Salomón. Botánica, zoología, bueno, ustedes saben. Y aún así, ¿quién es el más grande? ¿Sí? David es el rey más espiritual y sublime, el hombre conforme al corazón de Dios. Eso fue por su fe, fidelidad y humildad. Conclusión de Salomón, de Salmo 131, versículo 1. David es humilde, sus acciones, aún lo más memorables, no lo hizo para complacer los deseos personales, ni para elevarse a sí mismo, y jamás se ensalzó a sí mismo. Punto 2, versículo 2. David es humilde, no de cualquier manera, sino como un niño destetado. Dice versículo 2, en verdad que me he comportado y he acaballado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Hay dos clases de niños, los niños de pecho, que toman de la teta de su madre, y los destetados, que son niños que dejaron de mamar, procurando su nutrición por otros medios. Le pido comprensión y disculpas a las madres que seguramente saben y viven mejor este tema. Entonces, están los niños de pecho o los que maman. Estos buscan estar en los brazos de la madre y buscan la testa de la madre y se amamantan. Quizá de ahí, ¿no? Conocemos la canción que dice, haciendo el símil, ¿no?, con los bebés del pecho, dice, el que no llora no mama, ¿no? Diciendo que tiene que llorar para tener algo, ¿cierto? Que es un símil absolutamente diferente y contrario de lo que David nos enseña hoy. Bebé de pecho, cuando tiene hambre, llora, aunque esté en los brazos de la madre, y llora sin importar a nadie y a nadie. Solo busca que le dé de la teta. Entonces, cuando le da la teta, el bebé mama del pecho, succiona con todas sus fuerzas, se alimenta, se cansa y hasta, ustedes van a ver que tiemblan los labios, ¿no?, de haber esforzado tanto. Se toman hasta llenarse y luego muchas veces eructa para sacar el aire del estómago, luego bosteza y duerme sin importarle nada ni nadie. A veces toman de más, vomitan parte, ¿no es cierto? Esto no lo hace por malo, ¿eh? Porque son bebés,
Nace con esa forma, ¿verdad? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Sos como un niño de pecho o sos un destetado? Haciendo un paralelismo con los creyentes, los niños de pechos son los creyentes que vienen a la presencia de Dios para buscar y satisfacer lo que necesitan. En realidad, más que Dios, más bien quiere lo que Dios le puede dar. Y hasta hacen ayuno y oración, ruegan, claman y lloran como niños. Son los que vienen por los panes y los peces, trabajo, milagro, sanidad. Son los que vienen a buscar la bendición sin interesarse tanto por Dios, autor de las bendiciones. Y una vez que obtienen de Dios lo suyo, muchos se olvidan de todo y se alejan de Dios. Pero cuando están mal, vuelve a acordarse de Dios y vienen clamando por su salvación, sanidad, que Dios le da, porque Dios es bueno. Así es la historia del pueblo de Israel. Jueces 2, 18 y 19, resumiendo todo el libro de Jueces. Y cuando Jehová levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de lo que oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Entonces volvía a padecer mal y clamaban y el Señor ayudaba, y así un movimiento cíclico. Por eso los creyentes, niños de pecho, son egocéntricos. Ego, yo. Centro, centro, ¿no es cierto? Entonces, yo soy el centro de todo. Yo y ahora. Yo soy la persona más importante. Por lo tanto, hago lo que me hace bien a mí más que pensar en el bien del otro. Es el que no acalla su alma y da rienda suelta. Y después están los niños destetados, que es el caso de David. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Los niños destetados son niños que dejaron de mamar, procurando su nutrición por otros medios. Y también busca a su madre, busca estar en sus brazos, pero no lo hace para mamar y alimentarse solamente. Ahora, el destetado es un niño algo más crecido y por eso discierne mejor y sabe que necesita de la protección y del amor de la madre. El que es destetado sabe que le debe honra y obediencia a su madre. El destetado está con la madre porque ama y valora a la madre. El que es destetado, como David, sabe quién es uno y quién es Dios. ¿Qué dice David? Afirmaba: en verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Comportar, actuar bien o de manera correcta. Y David afirma, modestamente, me he comportado. Es decir, he actuado correctamente como hijo de Dios. Esto nos da a entender que el niño tiene asimilado el orden de valores, sabe cuáles son los comportamientos adecuados y permitidos y cuáles no. Y David se comportó con Dios. Qué tremendo testimonio de la tremenda humildad. Y dice, he acallado mi alma. Es decir, David ha hecho callar, aplacar, aquietar todo tipo de molestias, enojos y los gritos que salen dentro del corazón por el sentimiento de inseguridad, abandono, injusticia. David, la verdad, que tuvo mucho para protestar también. Recuerden las injusticias y destrato por parte de sus familiares, especialmente de los hermanos.
padecimientos y persecuciones, amenaza de muerte por parte de Saúl, etcétera, etcétera, etcétera. Después por sus hijos. Y sin embargo, cayó su alma. Como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Estuve buscando aquí en la computadora cuánto tiempo dura el proceso del destete. Según el doctor Carlos González, en Google, ¿no? En la página Ser Padre, doctor Carlos González, dice: el destete empieza con la primera papilla. A partir de ahí la lactancia va disminuyendo hasta desaparecer. Dejado a su evolución natural, el proceso de destete suele durar entre 2 años y 3 años y medio, aunque es muy variable. Si decides acelerarlo, el destete, la duración dependerá del ritmo que tú marques. Cuanto más rápido vayas, más va a llorar tu hijo. Hay una etapa en que todo niño debe atravesar, que es el proceso del destete, durante el cual el niño del pecho llorará, hará lo imposible para no destetarse y ser separado de mamá, porque la lactancia materna no es solo nutrición, sino también cariño, contacto, caricia, consuelo, etc. Pero ante lo inevitable, de a poquito se va adaptando con resignación hasta que se da cuenta que ahora se puede alimentar de la más variada comidas y que el amor de la madre no solo consiste en dar de la teta y la caricia. Por eso el niño destetado es un niño más crecido que el que toma las tetas de la madre, pero también es consciente de su fragilidad, que falta mucho para llegar a crecer. Por eso es un niño y tiene conciencia de que es un niño. David, como un niño destetado, sabe que todo lo que padeció de discriminación, injusticia, persecución fue como un proceso de destete y sabe que desde ahora comienza el crecimiento y desarrollo personal por largos años de aprendizaje, por lo cual va a ser totalmente dependiente de Dios. Dice en otro salmo de David, 141:5, que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza. David es como un niño destetado, se siente frágil, tiene corazón enseñable y totalmente dependiente de Dios. ¿Por qué? Porque creció. Este símil del niño destetado se refiere a creyente cristocéntrico y no egocéntrico. Esto significa que Cristo es el centro de mi vida, por eso mi vida gira alrededor de Cristo. Esto significa que cree que la persona más importante no soy yo, sino nuestro Señor y Salvador. Por eso veo todas las cosas desde la perspectiva de Cristo, de Dios, y no desde mi perspectiva. Es un cristiano humilde, no egoísta, sino altruista, que trae la unión y concordia. Este es el creyente que acalla su alma, aunque haga grandes cosas. Cristo es el que vive en mí, hizo Él por medio de mí, por tanto, toda la gloria, honra y alabanza es para Él. David describe el estado de su alma como el del niño destetado. Él, aún habiendo vencido al gigante Goliat y habiendo sido el rey más importante de Israel, se siente como un niño destetado. ¿Tú cómo eres? ¿Cómo te sientes? Versículo 3. David es el que espera, sabe esperar en Dios. Dice, espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Es el consejo de David para sus hijos y para el pueblo, porque David lo sabe por experiencia propia. David es uno de los hombres que más esperó en Dios, aún en situaciones de muchas injusticias. Compara con tu vida, vas a ver que David sufrió mucho más, esperó mucho más. David superó a Abraham en cuanto al esperar de Dios.
David no se apuró como Saúl, que debía esperar 7 días a Samuel para recibir instrucciones, conforme 1 Samuel 18, y se apuró y ofreció él mismo el holocausto y fue desechado como rey. 1 Samuel capítulo 13, versículos 9 a 14. No pudo esperar 7 días. Pasó, no venía, se desesperó. ¿Qué hizo? Ofrendó, hizo el holocausto. Vino Samuel y desechó. Ni quiso ayudar, David no quiso ayudar a Dios como a Abraham, que después de 10 años de la promesa de Dios sin el hijo deseado, a propuesta de Sara se unió con Agar, la egipcia, y tuvo a Ismael, como ustedes saben. Génesis 16, 3, 4. Esperar parece fácil y parece algo pasivo, pero no, es difícil esperar. El que tiene fe espera, tiene esperanza. El que no tiene fe se desespera, quiere hacer algo, porque no espera, no puede esperar en Dios. Fíjese, David fue ungido como el próximo rey de Israel por Samuel, y al ser ungido vino el Espíritu de Jehová Santo, con el poder sobre él, y desde ese día el Espíritu Santo estuvo con él, con 1 Samuel 16, 13. Le voy a hacer un par de preguntas. ¿Qué hizo David luego de ser ungido por Samuel con el Espíritu Santo y con el ungüente santo? No, se equivocó. Fue inmediatamente al campo a seguir trabajando en el pequeño rebaño de su madre. 1 Samuel 16, 19. ¿Y cuándo fue coronado como rey de Israel? No, David tuvo que esperar 15 años. 2 Samuel 5, 1 al 5. David, aun siendo ungido como el próximo rey por Samuel, tuvo que servir a Saúl y además padecer injusticias extremas que ustedes saben. Pero David siempre esperó en que Dios haga justicia. No levantó su mano contra Saúl, no quiso acelerar lo que ya estaba profetizado. 2 veces tuvo oportunidad de matarlo. Una vez en Engadí, como ustedes saben, 1 Samuel 24, 1 a 8, y otra vez en Sif, 1 Samuel 26, 1 a 12. Y no lo hizo. Y él dijo que no iba a levantar su mano contra el ungido de Dios. Muchos de los 73 salmos de David fueron escritos en tiempo de espera. Escribió en el desierto, persecución, caverna, padecimiento. El proceso del destete de David fueron muchos años. Impresionante. Durante 15 años Dios preparó para ser el mejor rey. Y aún siendo rey, siguió viviendo el proceso de aprendizaje y crecimiento. David, ungido a los 15, coronado a los 30, reinó 40 años en Israel, 7 en Hebrón y 30 años en Jerusalén, vivió 70 años, 40 años gobernó. Y no hubo mejor que él. Qué difícil es esperar. Más en estos tiempos que tenemos la cultura del ya pronto. Queremos ahora. Queremos sembrar y queremos ver crecer y segar, ¿no es cierto? Pero David nos anima con su fe y esperanza. Otro salmo de David, muy hermoso, Salmo 27, que muchos lo saben, dice así en los versículos 13 y 14: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Impresionante la fe de David. Eso es lo que permite esperar con paciencia. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes.
Él sabía, tenía fe de que pase lo que pase en la tierra de los vivientes, es decir, esta vida, no en la vida eterna, que sus ojos iba a poder ver y él va a poder disfrutar la bondad de Dios en su persona en esta vida. Y mandó esperando. Y dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Los dos últimos versículos del Salmo 27 de David. ¿Vos qué esperas? ¿En qué tenés esperanza? David dice que esperes, pero no con una espera pasiva, una espera con resignación, sino una espera con fe. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Algo parecido dice Pablo en Romanos 12:12, ¿verdad? Gozosos en la esperanza. Porque al tener fe, te da la esperanza, y la esperanza no es una esperanza en vano que no se cumple. Es una esperanza que sabe que se va a cumplir. Entonces, independientemente de la situación en la cual te encuentres hoy, podés vivir con esperanza y esa esperanza el gozo. Por eso dice gozoso en la esperanza. Por eso el salmista dice, aliéntese tu corazón y espera a Jehová. David te anima a que tengas esperanza, no en un acontecimiento, en una cosa, sino en la persona de Jehová, confiando que con tus ojos vas a ver la bondad de Dios en esta tierra de los vivientes. Espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. Los niños de pecho no saben esperar, grita y llora, pero el niño destetado sabe cuánto le ama su madre y espera tranquilamente. En el pasado, vos, ¿qué viviste esperando hasta ahora? ¿Se te cumplió lo que tanto esperabas? Ahora, ¿qué esperas ahora? ¿Qué estás esperando? Y para el futuro, de aquí en adelante, ¿qué vas a esperar mientras viva? Conclusión. Hermano, ¿querés ser un grande como David? Claro. Entonces, aprende de David. Quita el orgullo de tu corazón y el enaltecimiento de tus ojos. No pretendas cosas grandes, como muchos te dicen, ni cosa demasiado sublime, o cosa demasiado espiritual para lo que crees estar capacitado. Sé fiel en lo poco que el Señor te encomendó. Comportate. No seas como un niño de pecho que llora por la leche. Calla tu corazón, calla tu boca de toda exigencia, murmuración y reproche. Sé como niño destetado que confiadamente espera en el amor de la madre. Esfuérzate en tu ministerio actual y alienta tu corazón infundiendo fe y esperanza de que verás la bondad de Dios en esta tierra de los vivientes. Terminamos con el versículo del Salmo de David. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntate tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Que así sea. Oremos. Dios Padre, te damos las gracias por tus palabras. Te damos las gracias por este salmo muy sencillo, hermoso y profundo de David, que nos enseña a humillarnos ante ti, a comportarnos y esperar confiadamente en ti con actitud reverente, dependiente y enseñable como un niño destetado de la madre, sabiendo que todas tus promesas son en Cristo, sí, y en Cristo, amén, para nuestra bendición y para tu gloria. Te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.